aparecerá en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tierra de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él, para enviarle como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Jehová, y 2 puñados de incienso aromático molido, y los llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que muera. Tomarás además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de las transgresiones por todos sus pecados. Así también hará con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante de Jehová y hará expiación por él y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado, y el que soltó al macho cabrío como macho cabrío expiatorio lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Y os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Os será un día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación.
Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como Jehová lo ordenó a Moisés, así hizo. Padre, al bendecir esta tarde que nos concedes, que nos completa y que completa el día del Señor, porque esta tarde representa esta mañana y nuestra mañana es eterna, así como tu luz y así, Señor, como los que caminan a la luz de tu generación, a la luz, Señor, de lo que produces en los cielos, de lo que produces en nuestro corazón. Y eso, Padre, siempre será un romper de esa vieja semilla, de esa vieja palabra que cayó en esta tierra, que cayó en nuestros corazones para hacer brotar lo que tú siempre generas, Señor. Una generación nueva, una generación por venir, una generación, Señor, de un sacerdocio eterno, un sacerdocio, Señor, de justicia, una generación de un orden, de un dabar como el de Melquisedec, una generación, Dios de los cielos, de fe, de esperanza, que aún en los lomos de Abraham, por la fe, antes, Señor, de la circuncisión, tú ya hiciste, Señor, tu promesa. Y por esa fe, Dios de los cielos, y por esta palabra que tú cada vez llega a nuestras vidas, para que caiga, Dios, para que muera, Señor, con esas viejas vestiduras y para que se revista de tu justicia, hoy bendecimos. Hoy bendecimos, Padre Santo, que hoy podemos decirlo, es el día de nuestra propiciación. Es el día, Señor, de los pecados, de las transgresiones que tú limpiaste para que, Señor, toda la propiciación sea ese acercamiento que nos muestra, Dios de los cielos, esos atrios, que nos muestra, Señor, nuestro caminar, que nos muestra esta mitad de año, que nos muestra, Dios de los cielos, este sonido que nos acerca a ti, que nos acerca a tus atrios, pero que, Señor, nos muestra ese acercamiento de aquel que nos tomó de su brazo poderoso, que nos tomó para llevar su fruto y para acercarnos con un acercamiento santo. Y, Señor, transitar por estos moeds, Dios de los cielos, que lo que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús hacen es decir sí a tu campamento, que nos hacen decir sí, Señor, a tu acercamiento, y que nos hacen decir sí a esa ofrenda, Padre, que vino a nuestras vidas, a ese sacrificio vivo que se hizo ofrenda, para que nuestra ofrenda sea, Señor, nuestro levantarnos y nuestro acercarnos a ese trono de tu gracia y de tu misericordia, porque de todos los lugares, Señor, que tú nos diste, y de todos los días, Señor, que tú nos devolviste, Señor, un propiciatorio, nos devolviste un santuario, nos devolviste, Señor, un lugar santo, santo Dios de los cielos, nos devolviste una mirada, nos devolviste, Señor, una Pascua eterna, y hoy, Señor, nos devuelves ese acercamiento que en el nombre de Cristo Jesús nos permite acercarnos a quienes somos, pues Padre, como tus hijos, acercar a nuestros hijos a quien es su Padre, pues acercarnos nosotros, abrir ese camino para que ellos se acerquen, al acercarnos, Dios bendito, para que en el nombre de Cristo Jesús siga siendo propicia tu sangre, porque siga siendo propicio tu propiciación, tu acercamiento en nuestras vidas. Por eso, Padre, cómo nos ceñir hoy, Padre, que empezamos a través de tu sacerdocio, a través de tu justicia, decirte, Dios de los cielos, pues lo que tú nos solicitabas, como tú lo decías a Job, que se ciña, Dios bendito, la mente, que se ciña, Señor, el corazón, que se ciña, Señor, el cuerpo, que se ciña, Señor, el espíritu, que se ciña, Señor, esa novia, que se ciña, Señor, ese novio, pero que se ciña a ti con unas vestiduras, Padre, como las que tú nos dejaste, unas vestiduras de justicia, unas vestiduras de verdad. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cómo nos de ceñirnos y romper esos cintos de sacrificio, quitar, Padre, en el nombre de Dios, esas vestiduras, y quitar, Señor, esos mantos, quitar esas coberturas, Padre, que no pertenecen a ti, porque, Señor, lo que tú nos has concedido, eso siempre resplandecerá. Y es un lino fino, Padre, de esas obras que preparaste de antemano. Pues, Padre, esas obras de tu justicia
son las que siguen llevando, Señor, un memorial santo. Y por eso, bendita sea, Señor, tu verdad, que ciñe, Señor, nuestros lomos, como ciñe nuestras mentes, para que, Padre, lo santo, lo ceñido delante de ti, nos permita despertar a tu vida eterna, nos permita despertar, Señor, aún al anochecer, para separar estas tinieblas y volver, Padre, a la mañana de este 10º día. Vestidos, Dios de los cielos, con tu justicia, pues, Padre, ceñidos, Dios bendito, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa justicia sigo haciendo esa coraza que llena, que protege nuestros corazones, que hace vallado, Dios bendito, que cubre, Señor, a todo lugar que tú nos has dado, que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús sigue rodeando a ese corazón tuyo, a ese corazón verdadero, que sigue, Señor, enderezando a ese corazón viejo. Bendito Padre Celestial, pues este es nuestro ceñir de un evangelio nuevo, que hoy, Señor, calzados, nos permite venir delante de ti con tus buenas nuevas, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús siempre serán de redención. Y, Señor, lo que camina cada uno de tus hijos, lo que se canta, lo que se alaba, Padre, es a tus pies, porque tus pies en el nombre de Cristo Jesús siempre serán tu estrado. Y tu estrado, Dios de los cielos, vino a hacer esta tierra para mirar siempre a esos cielos que tú abres y que como hoy, Señor, nos devuelven los tesoros de un agua que no que cae, sino, Señor, de un espíritu que se acerca a ti, y vestir, Señor, de tu fe en el nombre de Cristo Jesús, ceñidos, Padre, de esa fe verdadera que desde el fiel y verdadero hoy nos permite, Padre, mostrar todas esas infidelidades que desatadas hoy, Señor, en cambio, tu fidelidad nos devuelve en el nombre de Cristo Jesús tu manto, tu ropaje de justicia. Y bendito seas, porque siempre nuestros pensamientos, nuestro memorial, Padre, tendrá tu salvación, tendrá nuestro Salvador, tendrá, Señor, porque es tu salvación, tendrá, Señor, ese Yeshua que es nuestra salvación, porque tenemos nuestra salvación en nuestro memorial. Y nuestro memorial no nos salvó de un infierno, sino nuestro memorial nos devolvió, Señor, a nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, que es, Señor, el que más cercano tú nos diste para ser uno. Y bendito seas, porque hoy ese Espíritu de Dios siga siendo ese dabar, esa palabra y ese Espíritu que llega a las profundas intenciones del corazón para separar y para volver, Señor, a lo santo, para volver, Señor, a esa primogenitura, para volver, Señor, a ese fuego, para volver, Señor, a lo que tú nos diste desde el principio, que es que seamos, Señor, varones y hembras ceñidos de tu verdad, pero, Señor, calzados en tu justicia, volviendo, Padre, siempre a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a tus hijos y bendecimos, Dios de los cielos, que hoy esas viejas vestiduras, siempre, Padre, esas se podrirán, se enrollarán como viejas que son, así como estos cielos y esta tierra, pero en cambio de las de tu lino fino, siempre resplandecerán. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, acompáñeme en Levítico capítulo 16. En 16. Leímos Levítico 16. Levítico 16 es la primera vez que se habla del día de la expiación. Y el día de la expiación es el día del propiciatorio. Entonces, ustedes donde encuentran la palabra expiación, obviamente también están hablando de propiciación. Y donde encuentren la palabra propiciación, es la misma palabra que durante toda la Biblia usted va a encontrar con una centralidad que se llama el propiciatorio. Entonces, el propiciatorio es el día de lo que nosotros habíamos mencionado. Vamos a poner el propiciatorio en su lugar. Vamos a poner el propiciatorio en su lugar.
Entonces, el propiciatorio, hoy es el día del propiciatorio, es el día de la propiciación y es el día de la humillación. Entonces, y es el día de la humillación porque el requisito para hacer propiciación, usted sabe, es una vez al año, es un día al año. Y el requisito para hacer propiciación, ¿qué es? El requisito es que usted no esté vacío. Y el requisito para no estar vacío es que usted tenga humillación o humildad. Esa es, esa es la connotación. Entonces, ¿qué es la humildad? La humildad, la humildad, más allá de un concepto, usted lo puede ver, usted lo tiene en cada niño que está dentro de usted o en cada niño que está alrededor de usted. ¿Ya? Y entonces, la condición de un niño nos muestra, ¿qué nos muestra la condición de un niño? La condición, claro, exacto, la condición de un niño, la condición máxima de un niño es la humildad. La humildad y la humillación. Entonces, un niño, ¿con qué nace? Un niño nace con humildad y humillación. ¿Y cuál es el? Un niño no es inocente, discúlpeme, porque perdón, porque un niño no es inocente, porque de entrada ya tiene una deuda. Todo niño tiene una deuda. ¿Cómo se llama la deuda? La deuda pública, ¿cómo es la, de, la deuda? La deuda externa, exacto. Todo mundo nace con una deuda externa. Y la deuda externa se llama el pecado. Entonces, un niño, un niño no es un niño por su inocencia, porque un niño ya nace con esa condición. Al mismo tiempo de inocencia, de inocente, y sí, de acuerdo, pero al mismo tiempo también de pecador. Entonces tiene esas dos condiciones. Y mientras siga siendo de niño, ¿cuál prevalece? ¿La de inocente o la de pecador? Entonces, por eso, por eso toda la Biblia viene Cristo y le echa abajo. Porque dice, por cuanto todos pecaron, pero viene Cristo y le dice, todos pecaron y están excluidos del reino de los cielos, pero de un niño es del reino de los cielos. Entonces, lo que hace Dios es excluirles porque lo que les dice es, Él viene con una deuda, pero Él también viene con un pago. Así que todo niño es inocentemente, o mejor dicho, culpablemente inocente. Entonces es inocente mientras, y cuando no pierde esa inocencia, mientras no deje de ser niño. Entonces, de los tales es el reino de los cielos. Entonces, gracias, sí, tiene razón. Un niño, la inocencia de un niño, pero la inocencia de un niño está en la humildad de un niño, porque la característica de un niño es la humildad. Y la característica de la humildad es el acercamiento, porque el reino de los cielos es de los niños. Entonces, los niños, ¿cuán cerca están de Dios? Son los más cercanos y por eso son los más humildes. Y resulta ser que este día es el día de la propiciación. Y entonces, es el día de la propiciación. ¿Cuál es la condición que usted debe tener? ¿Qué es lo que se debe hacer en este día? Este día, exacto. Este día lo que tiene que hacerse es volver a la condición de inocencia, volver a la condición de niño, volver a la humildad y volver a, a la propiciación. Entonces, ¿qué es la propiciación? La propiciación es el propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio? El propiciatorio es lo más cercano que Dios nos dejó. Si Dios tiene algo más cercano, pues Él nos dirá. Pero lo más cercano que tiene el ser humano hacia Dios, ¿qué es? Lo más cercano es esto. Esto es lo más cercano. Esta partecita de aquí arriba. Entonces, la propiciación es el día de lo más cercano. Y la humildad es la condición. ¿Para qué? Para que haya ese acercamiento. Entonces, Dios les dice, es el día de la propiciación. Este es nuestro día.
el día del propiciatorio, el día de la humildad, el día del acercamiento de Dios. Es el día de máximo acercamiento. Esto es lo importante. Es el día de máximo acercamiento. ¿Y para qué es importante el acercamiento? Porque el acercamiento, ¿a qué me acerca? El acercamiento me acerca a las cosas cercanas. ¿Ya? O me acerca o me alejo. Entonces, resulta ser que la propiciación, si no me acerca a la humildad o la humildad no me acerca a la propiciación, ¿a qué me vale? ¿A qué condición me va a acercar si no me acerca a la humildad? Me va a acercar a la humillación. Entonces, por eso es inconcebible que haya dos acontecimientos. En la Biblia se habla de humillación y de humildad. ¿Ya? Y para entender la humillación y la humildad, usted tiene acá esto. Por eso, este día es el día del propiciatorio. Y la condición, ¿cuál será? La humillación. Entonces, Dios quiere que usted entre al propiciatorio con humillación. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Porque dice, el requisito es que todos se pongan, se humillen o que todos se vuelvan humildes. ¿Ya? Entonces, ese es el requisito. El acercamiento, la propiciación es acercamiento. Y el acercamiento, el punto de acercamiento se llama humildad. Y humildad, entonces la humildad, ¿para qué es la humildad? Para acercarse al acercamiento. Entonces, cuando no tiene humildad, ¿qué va a tener en medio? Va a tener humillación. ¿Y la humillación de dónde le va a alejar? La humillación le aleja de todo lo cercano. Y entonces, en lugar de tener cercano lo que debería tener cercano, ¿qué tiene cercano? Lo que tiene cercano, exactamente, lo que tiene cercano se llama humillación. Y la humillación, ¿qué hace? La humillación, de dónde le separa? La humillación le separa de aquí. Le separa del propiciatorio. Y cuando la humillación está metida, ¿cómo le ve el propiciatorio usted? Lo mismo. Al propiciatorio le vas a ver cercano o lejano. Entonces, todas las iglesias, todas las congregaciones, ¿de qué predican? ¿De lo cercano o de lo lejano? Predican de lo cercano, pero lo cercano, lo cercano, lo cercano, ¿cuánto les ha alejado? ¿Cuánto les alejó de dónde les alejó a los apóstoles? ¿De dónde les alejó hasta ahora a las iglesias? ¿De dónde les alejó? Del propiciatorio. Y resulta ser que para ellos lo más cercano que era, lo más cercano para los apóstoles, para los discípulos, para Pablo, para todos, lo más cercano que era. Lo más cercano era la venida de Dios. Entonces, si era lo más cercano a la venida de Dios, claro, la propiciación y la humildad, imagínense, tenía que ser tan cercanos que ellos podían haberse acercado a su propio acercamiento. Pero resulta ser que han pasado ¿cuánto tiempo? Han pasado 2000 años. Y 2000 años. ¿Y la iglesia qué sigue predicando? ¿Lo cercano o lo lejano? Sigue predicando lo cercano y lo lejano, pero se olvida de predicar ¿qué? Se olvida de predicar la propiciación, porque lo cercano y lo lejano, sin la propiciación, sin la propiciación, sin la propiciación no hay encuentro. Entonces, hoy es el día de ¿qué? Hoy es el día, exacto, hoy es el día de mirar hacia atrás y ver qué es lo que ha predicado su vida, qué es lo que ha vivido su vida, qué es lo que ha vivido. ¿Ah? Entonces, si ha vivido todo eso, ahí ha habido un obstáculo. ¿Cómo se llama ese obstáculo? Se llama falsa humildad. Y toda falsa humildad es humillación, porque todo falso acercamiento que no me acerca a la propiciación, ¿se convierte en qué? Se convierte en humillación, se convierte en alejamiento. Entonces, la humillación, ¿qué es la humillación? La humillación es alejamiento, punto. Es decir, yo no soy humillado, a mí no me humillan. Está bien, pero, pero sigo alejado de lo verdaderamente cercano.
Así que, ¿qué vamos a hacer para eso? Mirar lo que ocurrió en el primer alejamiento, para nosotros darnos cuenta qué es lo que ocurrió en el primer alejamiento. Vamos a 16:5. ¿Alguna pregunta entonces? Por si acaso. Entonces usted puede predicarle a toda la predicación, pero si usted no predica la propiciación, el evangelio de Dios, ¿para qué vino a predicarse? El evangelio de Dios vino para predicar acercamiento. Porque el reino de Dios se acercó, porque todo es acercamiento, porque el reino de Dios es ahora. Y el momento que usted predica eso, ¿de qué está hablando? Del amor de Dios. Del amor de Dios, claro. Del amor de Dios sin propiciación. ¿De qué más está hablando? De las misericordias de Dios sin propiciación. Pregunta, ¿qué pasa si no hay propiciación? Quítele, quítele este propiciatorio a esta arca. ¿Con qué se queda? ¿Con qué se queda? Mire acá, ¿con qué se queda? Se queda con él, se queda, exacto, quédese con el lugar santísimo, le regalo el lugar santísimo. ¿Con qué más se queda? Exacto, se queda con el pacto. Quédese con el pacto, le regalo el pacto. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Con qué más se queda? Se queda, se queda con los querubines. Quédese con los querubines, que le sanen, que le hagan milagros, quédese. ¿Con qué más se queda si se queda sin el propiciatorio? ¿Qué había dentro de él? Esto se llama arca de qué? Arca del pacto y arca del testimonio. ¿Ah? Entonces, sin el propiciatorio, quédese con el testimonio, sin el propiciatorio. Le regalo el testimonio. Usted es el mejor testigo de Dios. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Con qué más se queda? Se queda con el maná. Quédese con el maná, quédese con el alimento de Dios, quédese, comas el alimento de Dios. ¿Y de qué le sirvió? ¿En qué se convirtió ese alimento de Dios? Gusanos, quédese. Quédese con las varas de Aarón. Aquí había eso, las varas, quédese. Quédese con el poder, quédese con la caja, quédese con todo. Y aparte de esto, imagínese solamente con esto. Y aparte de esto, con el lugar santo, con el lugar santísimo. Quédese con todo el campamento, quédese. ¿De qué le sirve todo eso si no tiene esto? ¿Ah? Entonces, por eso, una vez al año, ¿de qué les estaba hablando Dios? Una vez al año, ¿de qué les estaba hablando? De 365 días y de 364 días y un día. Es decir, ¿ellos en qué vivían? ¿En los 364 o en el un día? Ahora Dios, en qué tiempo vivía? ¿En el un día o en los 364? Vivía en los 365, si le ponemos, en los 365 de propiciatorio. Y una vez les decía, vea cuán lejanos están, venga para que recuerden que, para que recuerden, hoy es Yom Kippur, una vez al año, para que recuerden esto, para que recuerden que eso es lo más importante, porque ese es el lugar de encuentro, porque ese es nuestro acercamiento, ¿sí? Y por eso esto hacía propiciación. ¿A dónde hacía propiciación esto? Hacía propiciación aquí, hacía propiciación acá. El propiciatorio, ¿en dónde hacía propiciatorio? ¿Ya? Entonces, por eso, ¿en dónde hacía el propiciatorio? ¿En dónde hacía propiciatorio? Hacía propiciatorio en todo. ¿Hacía propiciatorio en el lugar santo? ¿Sí o no? ¿Hacía propiciatorio en el lugar santísimo? ¿Sí o no? ¿Hacía propiciatorio en el arca? ¿Sí o no? ¿Hacía propiciatorio, hacía propiciación en el pueblo, en todo el campamento? ¿Sí o no? ¿Y qué elemento se utilizaba para hacer propiciatorio que venía de este propiciatorio? ¿Qué elemento se utilizaba? Sangre. Ah, entonces, ¿cuál fue el mayor acercamiento de Cristo Jesús acá? ¿La sangre o el propiciatorio? ¿O la sangre propicia? Entonces, la sangre propicia, ¿de dónde vino? Del propiciatorio. Y el propiciatorio tiene dos sangres. Una sangre de sacrificio y la sangre que Nancy sabe. ¿La sangre de qué? La sangre de las uvas, la sangre de fruto. Entonces, hay dos sangres. Entonces, el propiciatorio, ¿qué tipo de sangre tiene?
Tiene la sangre de la vid verdadera, porque tiene la sangre de la vid. Así que hoy es el día y vámonos a ver lo que pasó en el primer día de propiciatorio para mirar lo que sucedió y lo que sucederá. Tenemos que 16:5. Levítico 16:5. Aquí necesitamos versiones para que usted lo podamos ver. Dice, tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Tomará. Ahora yo tengo así, si usted tiene así, aquí hay una diferencia. Tomará 2 machos cabríos. 2 machos cabríos peludos. O sea, hay dos cosas que hay diferencia. Solo en este versículo. Por eso es importantísimo este versículo que le acabo de tomar. Y si alguno tiene así 2 machos cabríos, o sea, tiene 2 condiciones. Que el macho cabrío sea macho cabrío y peludo. Esa es la palabra. Esa es la palabra. ¿Alguien tiene algo más aparte de macho cabrío? Ya. 2 machos cabríos. ¿Ya? Ya. 2 machos cabríos. Así que, ¿cuáles machos cabríos vamos a tomar? Primero, 2 peludos. Y 2 seir. ¿Usted lo tiene ahí? Sí, exacto. Son 2 seir. Estos son 2 seir. Son machos cabríos y además seir. Mejor con la palabra seir, porque como ya sabemos lo que es seir. Ya. 2 machos cabríos, seir. 2 machos cabríos, seir hay que tomar. ¿Cuál es el primer macho cabrío seir? Pues el seir. ¿Ya? Bienvenidos. Bienvenidos. Ayúdeme, porque hoy tenemos que tomar 2 seir. 2 seir. Es decir, mire, ¿qué le está pidiendo Dios? Usted debe tener cabras. ¿Qué le está pidiendo Dios? Le está pidiendo, ¿qué más es esto? Carneros. ¿Qué le está pidiendo Dios? ¿Qué le está pidiendo? 2 machos. No le está pidiendo 2 machos. No, no le está pidiendo machos. Vamos, ¿cómo estamos con tiempo? Necesitamos 2 seir. Entonces, para esto necesitamos saber cuáles son 2 seir. Un seir en la Biblia. ¿Cuál es? Diga. Esaú, un seir en la Biblia. Otro seir, ya necesitamos. Ya cogimos un seir. ¿A quién representa ese seir, ese Saúl? ¿A quién representa? Representa. A ver, nuevamente. Estamos en Levítico 16:5. En Levítico 16:5, Dios le está pidiendo a Aarón, le está pidiendo 2 cosas. Por un lado le está pidiendo 2 animales, ¿ya? Pero estos animales son representativos, porque estos animales tienen una cualidad. La cualidad de estos animales es que son seir. ¿Qué significa seir? Seir, usted sabe. Seir, exacto.
Seir significa desviado. Ya, perfecto. Necesitamos dos desviados. Entonces debemos tener claro quiénes son desviados. ¿Los niños son desviados? No. ¿Quiénes son desviados? Entonces, un ejemplo es Esaú. ¿Por qué Esaú es un desviado? ¿Cuál es cuál es el desviamiento de Esaú? El otro año les voy a predicar, el otro año vamos a predicar de esto, si me hacen acuerdo. Pero ahora necesitamos saber por qué Esaú es Seir. Verá, primero le dice en la Biblia, usted sabe la historia de Esaú. Le dice, nació Esaú. ¿Cómo nació Esaú? Nació Seir. Y el momento que le vieron que nació Seir, le dijeron, ¿cómo te vas a llamar? ¿Sí ve? Esa es la paradoja. Nació peludo, nació velludo. Y cuando le vieron velludo y peludo, vea este velludo y peludo. Ahora este velludo y peludo, ¿cómo se va a llamar? Nadie se atrevió a llamarle peludo. ¿Se ha dado cuenta? Sí. Si nació así, así dice la Biblia, dice, nace peludo y por esa razón que nace peludo le llaman Esaú. Entonces Esaú debería significar ¿qué? Esaú debería significar Seir. Pero Esaú, ¿qué significa? Esaú, ¿qué significa? Esaú, Esaú significa, ¿cómo le pongo? Alguien que no tiene la capacidad de completarse porque ya se cree completo. Repito, saltaron los de Esaú. Alguien, ¿cómo les llamaríamos nosotros en nuestro idioma? Alguien qué? ¿Alguien qué? Perdón, ¿que no? Alguien egocentrista, pero es niño. ¿Cómo le llamaría a este niño? ¿Alguien que no? ¿Alguien que no es cabeza? No. Claro que es así. Vuelvo a repetir el contexto. Alguien, escucha, le llamaron Esaú porque dijeron, este ya está completo. Pregunta, ¿qué es estar completo? Entonces, ese término no es estar completo, sino alguien ya hecho y derecho. Hecho y derecho. Entonces, usted se ha topado con esas personas hechas y derechas. Usted se ha topado con esos niños hechos y derechos. ¿Qué característica tienen esas personas que son hechas y derechas? Tienen todo menos humildad. Porque yo siempre para mí un modelo de humildad ha sido la Pau. Y la Pau, la característica de la Pau, perdón que le diga, la característica de Dios en la Pau es que nunca se cree que sabe todo y por el contrario siempre aprende y siempre escucha y siempre de alguien receta algo para aprender. No que se traga el cuento, obviamente, porque eso son otra cosa. ¿Sí? Entonces, Esaú, ¿cuál es la característica de Esaú? Ya era hecho y derecho. Es decir, yo ya soy niño, yo ya soy hombre, yo ya sé todo. El que se lo sabe todo, el que se lo cree todo, como el que se lo sabe todo, él sabe lo todo. ¿El qué? Es que usted sabe, desde niños son difíciles de educarse, ¿ya? Porque ya son hechos. Pero una cosa es que sea hecho y otra cosa es que sea completo. Entonces, a los hechos, ¿qué les enseñan? Primero, a los completos, ¿qué les enseñan? ¿Qué deberíamos enseñarles? ¿Qué nos enseña Dios a los completos? Nos enseña a completar. ¿Ya? A un hijo de Dios, ¿cuál es la enseñanza? A completar. A un Esaú, ¿cuál es la enseñanza? A hacer. Esa es la palabra, a hacer. Una cosa es hacer y otra cosa es completar. ¿De acuerdo? Y por lo general, los que hacen las cosas, como dicen, hacen todo, pueden todo, pero al final de tiempo no hacen nada. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque no completan nada. Pero ya me salí de la prédica para ver. Entonces, la primera característica es
un macho cabrío, perdón, un animal no, sino alguien que tenga que sea seguir. Entonces, ¿cuál es alguien que sea seguir? Alguien que ya es hecho, pero que alguien que nunca va a poder completar. ¿Cómo se llama ese alguien que nunca va a poder completar nada? Primero, no, nunca va a poder ser varón y hembra. ¿Cómo se llama eso? Satanás. Es la característica. Satanás es el hecho y derecho, pero el incompleto en todos los sentidos. ¿Qué le falta a Satanás? Entonces, por eso es seguir. ¿Ya? Entonces, por eso no le llamaron a Esaú, no le llamaron peludo, no le llamaron desviado, no le llamaron Seir, sino le llamaron alguien ya hecho. Y toda la vida de él fue la capacidad de él, pero nunca completó nada, sino la capacidad de él era obtener poder, volar cabezas, como decíamos, cazar cabezas. Bueno, entonces necesitamos dos, ya tenemos a uno, ¿sí? Satanás. ¿Cuál es el otro? ¿Perdón? Judas Iscariote. Perfecto, el falso Judá. Lo mismo, entra en el plano de los demonios. ¿Cuál es el otro? El otro. El otro es mi gemelo, que viene a ser el mismo que tengo que despegar. ¿Ya? Perdón. Perdón. La misma sombra. Exacto, exacto, ya, exacto. Su sombra, ya. Porque usted refleja la sombra de Dios o su sombra. Pero la sombra ya vemos que son dos. Entonces necesitamos dos seguir. El uno es Satanás. ¿Y para qué? A estos dos seguir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, dice, el 5, necesitamos dos seguir. Primero, la palabra y macho no existe para nada, porque este no es macho, sino simplemente estos son dos demonios, dos seguir, perdón, dos seguir. ¿Ya? Dice, y tomará los dos machos cabrioles y presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y echará suerte sobre los dos, una suerte por el Señor y la otra suerte para el macho cabrío expiatorio. ¿Por qué suerte? Bueno, entonces vamos a presentarle. ¿Ok? Le voy a presentar a usted mismo. Entonces ya tiene a usted mismo ahí. Tiene su sombra. Exacto. La sombra es todo lo refleje, es quien no es usted. Pero además tiene otra sombra adicional. La sombra del que le hace sombra, la sombra del verdadero Seir. Entonces, ¿quién es? Ya vemos, el que es el Seir en todas estas cosas se llama Satanás. Entonces, Satanás, ¿qué quiere? Satanás quiere que usted trabaje para qué? Trabaje para el macho cabrío o trabaje para su sombra. ¿Y quién es la sombra de usted mismo? La sombra de usted mismo en la Biblia usted lo llama el ser humano carnal, el ser humano natural. ¿De acuerdo? Entonces, el ser humano natural, ¿cuál es la tendencia del ser humano natural? Hacerse ir. El ser humano natural no le gusta completar. El ser humano natural le gusta simplemente tener el poder. Como decíamos la vez anterior, le gusta ser cazador de cabezas, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, tomar cabezas, bueno, pero seguir, ¿ya? Entonces le presento. Ahí tiene dos seguir usted. Y ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a esos dos? A esos dos tenemos que presentarles justamente a la hora de entrar a nuestro acercamiento. Porque ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el hombre natural carnal? ¿Cómo es? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a acercar o le va a alejar? ¿Le ha acercado o le ha alejado? ¿Le ha hecho sombra o le ha dado luz? ¿Ya? ¿Y qué ha hecho Satanás? ¿Para quién? ¿Contra quién se ha ido? ¿Contra el natural o contra el espiritual? Contra el espiritual no puede. Tiene que irse contra el natural que es carnal y todo lo demás. ¿Ya? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, en este día de acercamiento, bendecimos que lo que tú has enderezado es
lo que has puesto en nuestro corazón. Y lo que pusiste en nuestro corazón, Señor, se llama propiciación. Y lo que tú nos diste es propiciación. Y por eso queremos presentar a ese hombre natural. Y también, Señor, detrás de ese hombre natural o al lado de ese hombre natural, que te queremos presentarle, Señor, a este enemigo nuestro, para que en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, estos sean los que cumplan el propósito por el cual tú, Señor, los levantaste. Para que el uno siga siendo, Señor, el que, el que vuelva a su lugar y su lugar sea de alejamiento. Y el otro vuelva a su lugar y su lugar sea, Señor, el de caer, el de, el de quedarse, el de volver a ser un sacrificio viejo. Pero que esos en el nombre de Cristo Jesús jamás detengan la obra del que tú llamaste en cada uno de nosotros para acercarnos a ti. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, bendecimos, bendecimos que en este día de acercamiento, en este lugar santo que tú nos has dado, hoy, Señor, los podemos reconocer también en nuestro camino para no dejarles nunca ni entrar al lugar santo ni al lugar santísimo, porque esto siempre nos han impedido nuestra propiciación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ahora les vamos a dividir, dice la Biblia. Eso es lo que hicieron. ¿Qué hizo? Usted lee ahí, en el 7 y en el 8. ¿Leemos? Leamos. Dice echar suertes. ¿Qué es de? Imagínense echar suertes. ¿Por qué les echa suertes? ¿A qué echa suerte Dios? Entonces, ¿por qué echa suerte Dios? Imagínese Dios echando suerte. Resulta ser que sí echa suerte. Escuche, Dios echa suerte para dividir. ¿Sí? Entonces, ¿de qué divide? Dos cosas. Los hijos de Dios fueron llamados ¿para qué? Para tomar posición o para dividir. Para tomar posición. ¿Y tomar posición de qué? De una heredad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que dividir? Lo que hay que dividir es justamente lo que corresponde a un territorio que sea de división, pero Dios nos llamó a unificar lo que Dios nos llamó a unificar. Bueno, dejémoslo así. Vamos a la parte práctica. ¿Hacia dónde se va el un macho cabrío? El un macho cabrío se va al desierto. ¿Y el otro a dónde va? No. Entonces ahí tenemos una palabra, ahí tenemos un problema. El otro va para la apropiación. ¿Se da cuenta? Es una aberración, eso no dice la Biblia. Por eso hay la palabra, usted va a encontrar. Este se llama, el uno se va para el desierto. Este se llama Azazel. ¿Sí? Así que Azazel no es propiciación. Entonces ahí usted táchele con toda autoridad y con toda fuerza, porque no se va a propiciación, sino va al desierto. O sea, por el contrario, va al alejamiento. ¿Ya? Vamos, continuemos. Es que quiero, ¿dónde está? Es que quiero, ya. Vamos. A ver, déjeme ver. Mire, vámonos al, aquí. Vámonos al 16:22.
16:22. Lea, por favor. ¿Alguien puede leerlo? Le leo yo. Léalo. Ya. Entonces, ¿hacia dónde va el macho cabrío? Ah, aquí le da otra característica al desierto. ¿Y cómo es el desierto? Árido, no. ¿Cómo es el desierto? Seco, no. ¿Cómo es el desierto? Ah, inhabitable, no. Exacto, inhabitable. Primero es inhabitable, no. Es un lugar de división. Entonces, la palabra ahí es división. ¿Ya? Ya me está entendiendo. Entonces, ¿el uno hacia dónde va? Va, va al desierto y va a la división. ¿Ya? ¿Y el otro hacia dónde va? El otro va hacia el pecado. Es decir, va hacia el sacrificio. ¿Me explico? ¿Ya? Ahora, usted eche suerte. ¿No es cierto? Dios echa suerte. Los dos machos cabríos. El uno al desierto y el otro al pecado, al sacrificio. Repito, el uno al sacrificio y el otro al desierto. Pregunta. ¿Con quién se fue usted? ¿Con cuál de los dos se fue usted? Viene Cristo Jesús, exacto. Viene Cristo Jesús y le dice, yo soy tu propiciación. ¿Y la propiciación qué hace? ¿De dónde me saca? Me saca del lugar de división. Me saca del desierto. ¿Y me saca de dónde? Y me saca del sacrificio. ¿Ah? Y me lleva hacia dónde? Y me lleva a la propiciación. Entonces, el día de la propiciación dice, escoge tú, ¿a dónde te estás yendo? ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Escoge hasta dónde, a dónde te está yendo y con quién te estás yendo y escoge que este es el día en donde tú ves tu camino anterior, el camino de tus generaciones, el camino de este año, hacia dónde te estás yendo y escoge el camino que yo te estoy ofreciendo. Entonces, ¿qué es propiciación? Ahora, ¿qué hacen estos dos animalitos? ¿Hacia dónde les llevan? ¿Al acercamiento o al alejamiento? Entonces, la humillación, ¿hacia dónde les lleva? ¿Ya? Y ahora, ¿por qué estos dos seir? Resulta ser que dice dos seir. ¿En dónde están metidos los seir? Nada más y nada menos que en dónde. Como decía Natalie, ¿en dónde están metidos? En la sombra, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama? La sombra que no me lleva al acercamiento. ¿Cómo se llama? La sombra del querubín que da este tipo de sombra. Así que, primero, ya escogimos los animalitos. Ahora, ya escogió. Segundo, ¿ya vio hacia dónde les llevaron esos animalitos? ¿Sí? ¿Le gustaría ir nuevamente a esa tierra? ¿Ya? Si no has llegado a esa tierra, pues tiene en medio de eso, en medio de esa tierra y el acercamiento, tiene una tierra de alejamiento. Es decir, ¿qué hago? Una tierra de aparente acercamiento. ¿Cómo se llama la tierra de aparente acercamiento? Se llama lugar santo y lugar santísimo. Resulta ser que Aarón y Moisés, ¿a dónde llegaron? Ni al desierto ni al acercamiento y se quedaron ahí en la mitad. Y al final, ¿qué pasó? ¿Se acercaron o se alejaron? Al final de cuentas, se quedaron en la nube del lugar santísimo, del lugar santo, pero, ¿ya? Así que vamos ahora sí a orar por los, por la cena del Señor. ¿Alguna pregunta por si acaso? Para entender lo que sucedió. Exacto. Verá, gracias.
Entonces, mire, lo que le está diciendo, aquí hay una tierra de división, aquí hay una división. La suerte es para dividir lo que se divide. Aquí hay una tierra. Esta tierra de división, ¿a quién pertenece? Esta tierra de división pertenece al alejamiento. Ahora, la tierra del acercamiento, ¿a quién pertenece? Pertenece, escuche, pertenece a la heredad. Entonces, en la heredad, ¿hay suertes? No. Gracias por la pregunta. Eso es lo que está haciendo Dios. Echa suertes de este lado, para que de este lado veas que de este lado no hay heredad, que de este lado hay suertes, que de este lado las dos cosas son lo mismo. Echa suertes. O te vas con el uno o te vas con el otro. ¿Pero qué? Al final, ¿qué ha pasado? Van a lo mismo. Exacto. Pero en cambio, de este lado, ¿Dios echa suertes o le dio su heredad? Ya, entonces, ¿sobre quién está echando suertes? Sobre los Seir, exacto, a los Seir. Entonces usted escoja, ahora sí, pues, gracias por la pregunta, porque ese es el pensamiento. Usted escoja, mándele a Satanás, mándele a esa sombra, mándele hacia donde pertenece y usted vuelva. O usted vuelva a donde pertenece o siga jugando a echarse suertes. ¿Con quién me voy? Cuando usted tiene una heredad y una posición de hijo. Entonces, por eso este día es súper importante para los hijos. Bueno, vamos a la cena y al rociamiento que es importante. Vamos a orar por los elementos. Padre, este, esta es nuestra mejor parte. Esta es nuestra heredad, el pan y el vino. Porque el pan y el vino en el nombre de Cristo Jesús es para los hijos. Y los hijos, Dios de los cielos, son los que tú has levantado para que sean tu heredad. La heredad que hoy en el nombre de Cristo Jesús separa lo que a Azazel, separa lo que a Seir, separa lo que a la división, lo que al desierto, lo que a Satanás, lo que a ese lugar solitario, lo que a ese pecado, lo que a esa muerte, lo que a ese sacrificio viejo, para volver en el nombre de Cristo Jesús a tu acercamiento y a tu propiciación. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque vamos a tomar del pan y del vino, y porque del pan y del vino vamos a hacer expiación también por lo que tú nos has dado, por nuestra casa, por nuestra tienda, por nuestro lugar de reunión, por nuestros hijos y por nuestras hijas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por favor. Te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias te damos por este día en el que tú nos permites como hijos acercarnos al cuerpo de Cristo, donde hemos encontrado la propiciación para ser también parte de ese cuerpo. Te bendecimos, Señor, y bendecimos este pan que representa la propiciación de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre,
cómo no acercarnos, Dios de los cielos, a tu propiciación. Y por eso, Dios, porque por cada vez que hacemos este memorial, hoy que hacemos este memorial, lo que estamos declarando, Señor, es nuestro acercamiento a ti. Y mientras nos acercamos, pues, que todo ese poder de tu sangre, que todo el poder de tu pan, de tu propiciación, hoy nos permita, Señor, tener la autoridad, tener la valentía, tener, Señor, la bendición, tener, Señor, el Espíritu, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos dividir, podamos, Señor, romper esos velos, podamos romper, Señor, esas alas y esas sombras y poderle decir a ese hombre natural, carnal, que en el nombre de Cristo Jesús, el hombre espiritual, el que vino a morar con nosotros es el que es mayor y Él es el que nos acerca a ser lo que verdaderamente somos. Seremos y hemos sido, porque nacimos, Dios de los cielos, para acercarnos y acercar a ti, porque nacimos, Dios bendito, para llevar propiciación en nuestro corazón y porque nacimos, Padre, para extender esa propiciación a nuestros hijos y a nuestra generación. En el nombre de Cristo Jesús, por esos caminos de desierto, por esas divisiones, por esos desiertos, por esas soledades, por los que ha transitado y seguirá transitando el enemigo, la maldad, el pecado, pues por ese camino que transitaron nuestra mente, que ha transitado, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, en el nombre de Cristo Jesús, y por cada una de esas tentaciones, que lo mismo que hicieron, que hizo Satanás, Padre, o con sus ofrecimientos, lo que hizo Satanás, Dios bendito, con sus alejamientos, pues Señor, en el nombre de Cristo Jesús bendigo, porque ese Cristo Jesús propicio, fuerte, valiente, que prevaleció, ese Cristo Jesús que caminó por el desierto, pues llevó su propiciación para decirle, Señor, al enemigo y para decirles a nosotros y para decir, Señor, a tus hijos y para decir a los hijos de nuestros hijos, que lo que tú has unido, que lo que tú has santificado, que lo que tú, Señor, has hecho propicio, eso, Señor, seguirá caminando para sacar del desierto, justamente, Dios de los cielos, a todo lo que estaba, Señor, detenido, sacar del desierto a todo lo que estaba alejado y poder acercar, Señor, todo lo que tú nos estás acercando, lo que tú estás haciendo, Señor, para que este tiempo, para que este día, para que, Señor, este Yom Kippur, este día de propiciación, lo podamos extender a nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, tomamos de tu pan y de tu vino y compartimos este día de propiciación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartamos. Va a tomar con su dedo, va a untar un poquito en el vino. Aquí dice 7 veces, pero usted sabe que las 7 veces lo que nos muestran es nuestra propiciación completa. Amén. Así que vamos a orar por nuestro completamiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, la propiciación de tu santuario la trajiste a nuestro corazón. Porque hoy en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que hemos hecho, todo lo que podamos hacer, nunca será completo, ni nunca será comparable con como lo es lo completo. Bendecimos a Cristo Jesús, que completará con su novia. Bendecimos a sus hijos, que se completarán como en un principio, con Cristo Jesús para ser varón y hembra, de un pacto, de una propiciación eterna. Y bendecimos, Señor, nuestro completar, que nuestro completar es como cuerpo. Y nuestro completar es desde nuestra niñez, porque nuestra niñez natural
hoy se vuelva a completar con la humildad que echa fuera esa sombra del querubín protector, que echa fuera esa sombra de tinieblas, de oscuridad, de desiertos, de división, de cosas torcidas, de caminos de seires, de pecado, de maldad, y nos devuelve un corazón propicio para completar lo que tú completas. Bendecimos porque este día es completo, porque desde nuestro corazón, nuestra unción se extienda a nuestro altar, se extiende, Señor, en el nombre de Jesús, a nuestro lugar santo, a nuestro lugar santo, santo, a nuestro cuerpo, a nuestra congregación y a nuestra casa, que siempre será una obra que se va completando día tras día hasta el día del Señor. No por hechos, sino por tu espíritu, porque tu espíritu es unidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendecimos, bendecimos este altar, al norte, al sur, al este y al oeste. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la extensión de tu propiciación, de tu rociamiento, de tu sangre a los cuernos de este altar, al norte, al sur, al este y al oeste. Bendecimos la propiciación de este propiciatorio que nos vuelve siempre hacia el Padre y que nos levanta siempre hacia lo santo. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a nuestros hijos. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a nuestras generaciones. Porque hoy lo que quitamos es todas las manos impuestas, todas las manos que quitaron nuestra niñez y su niñez, para limpiar en el nombre de Cristo Jesús esas manos contaminadas, porque nuestras manos, porque tu sacerdocio, en donde puso las manos, fue en los machos cabríos, fue en Azazel, fue en Seir, fue en ese querubín de maldad y de pecado, fue en Satanás, para que en el nombre de Cristo Jesús sobre él se impongan los pecados, sobre él se impongan las suertes, sobre él se impongan las divisiones, sobre él se impongan los desiertos, porque eso es lo que hoy imponemos sobre esas cabezas falsas, para echarlos y mandarles a donde pertenecen, pero devolver a nuestros hijos lo que tú nos devolviste a nosotros, ser cabezas no que reciben imposición, sino que reciben espíritu, que liberan los cielos, que liberan la unción, que liberan el memorial, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros para recibir desde lo alto y dejar que fluya sobre esas cabezas lo que la santidad del Señor anuncia en nuestro memorial, que sobre la imposición de Satanás, sobre la imposición de sus manos, es para esos demonios y esa maldad. Pero el fluir de tu espíritu es para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Esa es la diferencia. Las manos impuestas es para ellos. Pero el quitar las manos, ni siquiera Cristo Jesús impuso las manos. Lo que quiso y lo que hizo Cristo Jesús es quitar esa imposición de manos. Amén. Vamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué vamos a hacer este día? ¿O qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo este día? Ya. Hemos orado. Entonces lo que yo, o mejor, lo que la Biblia nos está diciendo aquí, es esos dos tratos diferentes. El trato como santuario, con propiciación, y el trato con imposición de manos y con humillación. Hoy es nuestro día. Para nosotros, también saber que tenemos la autoridad de imponer las manos. ¿A quién tenemos que imponer las manos? Imponer las manos. A ellos, a la humillación, a ellos. Este es el día para que nosotros aprendamos lo que es la propiciación y nosotros aprendamos a liberar imposiciones y saber a quién imponemos las manos. Pero para hacerlo tenemos este día, no tenemos todos los días. ¿Sí? Así que eso haga con sus hijos, trátele como sus hijos, porque este es el día de mayor acercamiento. Y en el mayor acercamiento, ¿qué se hace? Simplemente saber que yo fui hecho para acercarme y dejar que se acerque. Y que nada me impida mi acercamiento con Cristo. No tengo que hacer nada para que un niño se acerque a mí. Y no tengo que hacer nada para acercarme a Cristo Jesús, sino por el contrario, reconocer, mostrar lo que es la propiciación y mostrar lo que es la imposición de manos. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a mostrar nuestro acercamiento a través de la alabanza. Amén. Y Padre, bendito al Dios que nos permite abrir, Señor, las puertas de tu acercamiento. Y Señor, permitir que desde ya nuestro Sucot, Dios bendito, sea siempre lo que tú has cubierto, lo que tú, Señor, has puesto en nuestro corazón. Y esa habitación santa, ese lugar, Dios, que tú nos has dado, ese de acercamiento. Hoy, Señor, que nos permite nuevamente hacer de esta alabanza nuestro acercamiento, de esta alabanza nuestra fortaleza, de esta fortaleza, Dios de los cielos, la que se va renovando, Padre, para que en el nombre de Cristo Jesús todo lo que se va gastando, todo lo que se va yendo, Señor, todo lo que se va alejando, sea justamente lo que con tus tiempos vas haciendo, Señor, que lo lejano sea lejano. Pero cada vez, Padre, nuestra propiciación, nuestro cara a cara contigo, Dios de los cielos, sea nuestros hijos en cada una de nuestras casas. Bendito Dios de los cielos, porque el que se acerca a ti, pues Padre, sea para que esa propiciación y esa humildad nos permita que nos encuentres, Dios, cercanos, nos permitas, Dios de los cielos, que todo lo que tú estás haciendo, lo que tú, Señor, estás acercando para estos tiempos, siempre sea, Señor, lo que nosotros también vamos caminando. Tu reino, tu justicia, Señor, y que en el nombre de Cristo Jesús, eso como hoy nos permita decir, bendita sea tu propiciación, sé propicio. Y bendito sea, Señor, que tú has sido propicio para llevar también, Señor, tu propiciación, tu pacto, y caminarlo, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, para volver siempre hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, quiero bendecir, Señor, a mis hermanos y mis hermanas, Padre, porque lo que se necesita, siempre se necesitará lo que Cristo Jesús, un hombre que vino, Señor, a establecer y a llevar, Señor, tus tiempos eternos y a confirmarlos y a caminarlos. Y así bendigo a mis hermanos y mis hermanas, porque caminen siempre tus tiempos, los tiempos, Padre, de tu reino y de tu justicia.
en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de ustedes y que la tierra del Shalom sea siempre la tierra de su sacerdocio, el sacerdocio de su tiempo, de su lugar y de sus moedas y sus encuentros, pero con todo el acercamiento de su propiciatorio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día viernes, por favor, tenemos ya nuestro Shabbat, porque el domingo en la tarde tenemos Sukkot. Es decir, nuevamente el culto de la mañana lo trasladamos a la tarde porque es el día específico de Sukkot. Por favor, o sea, ustedes saben, Sukkot a la manera de Cristo es importante. Sukkot es el inicio de los 7 días de la jupá, de la novia y el novio. Como ustedes saben, pues esa es la relación, que el máximo acercamiento pues es el del novio y la novia. Pero esto, en estos días, en estos 5 días, tenemos que mandarle esos alejamientos para que los días de Sukkot sean los días del novio y la novia, y desde ya preparen, ¿no? Que el día domingo en la tarde es cuando empieza a hacerse la jupá, es decir, la habitación, el verdadero Sukkot de Dios que nos dio a nosotros, porque el Sukkot de enramajes, pues el Sukkot que estamos quitando, el Sukkot de ese va quedando atrás. ¿Qué más? El día viernes Shabbat, por favor, yo creo que vamos a revisar el libro de Juan, el 7. ¿Por qué Cristo Jesús se demoró? Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Por qué Cristo Jesús se demoró? Y los hermanos subieron a su cola, exigían que suba y él se demoró un poquillo. Así que traiga sus preguntas, pero eso es antesala de ya el Sukkot que tenemos el domingo en la tarde. El domingo en la tarde Sukkot y luego el siguiente domingo, la finalización que también es con fiesta. Son los días de mayor fiesta, así que prepare siempre su corazón y llénese del Espíritu, nunca venga vacío, no con manos vacías, sino sobre todo, las manos pueden estar vacías, pero el Espíritu es el que llena el alma, el cuerpo y lo que Dios nos permita. Llénese del Señor. Amén. Bendiciones y nos vemos en el Shabbat.